Frank Cuesta sobre la posible pena a Daniel Sancho, han llegado a un acuerdo o han sobornado al juez. El experto en reptiles se muestra categórico con el juicio, sugiriendo que sería extraño si no le imponen la pena máxima o la cadena perpetua. El proceso contra Daniel Sancho ha concluido. Ahora solo queda aguardar el veredicto para el joven, acusado de asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de pruebas vinculadas al asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Este juicio, celebrado en Koh Samui, Tailandia, ha llevado a otro rostro televisivo reconocido, Frank Cuesta, a comentar sobre el tema, dado que comprende bien lo que significa tener a un ser querido tras las rejas, tal como le ocurrió con su expareja, Yu Ye. El afamado presentador y experto en reptiles ha expresado en múltiples ocasiones su opinión sobre Daniel Sancho, criticándolo directamente, así como a su familia. En primer lugar, dejó claro que seguramente le impondrán la pena de muerte. Luego censuró la actitud del acusado, señalando, es un individuo que se cree más astuto que todo un país. Ahora, tras la conclusión del juicio, Frank Cuesta ha vuelto a tocar el tema de Daniel Sancho, esta vez siendo entrevistado por el abogado Pablo Franco en un vídeo publicado en YouTube. Durante la entrevista, habla sobre la repercusión del caso en España y Tailandia, el juicio en sí mismo y la posible sentencia. Cualquier discusión al respecto es inútil. Todo este circo que rodea el caso, al juez no le interesa porque no tiene conocimiento de ello. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a alguien por haber asesinado y desmembrado a otra persona, y aunque en el último delito parezca que solo se trata de 1 año y medio, una persona común no desmembraría a otra, y el crimen en cuestión se cometió en la zona más turística de Tailandia, comienza señalando el experto en reptiles. Cuesta menciona entonces la cantidad de casos en los que se ha aplicado la pena capital, indicando que ha habido 3, 4, 5 en los últimos años en los que se ha impuesto la pena de muerte. Por eso, también hace referencia a las últimas declaraciones sobre el juicio, como las del abogado de Sancho, Marcos García Montes, quien argumentó, según el fiscal, que sería muy difícil probar la premeditación en el asesinato y por ende menos probable que la sentencia sea de pena de muerte o cadena perpetua. Cualquier discusión al respecto es inútil, agrega Frank Cuesta. Los jueces no ven televisión ni escuchan rumores, y hay pruebas, como la primera confesión, que siempre es la más fiable porque se hace sin la presencia de un abogado que te oriente, ahora no importa lo que diga cada parte. El conocido presentador además deja en claro que cree que la pena capital sería la más probable, y si no fuera así, cuestiona que haya sido por medios legítimos. Si a Daniel Sancho no se le impone la pena de muerte o cadena perpetua, sería extraño. Significaría que se ha llegado a un acuerdo o se ha ejercido influencia sobre el juez, el fiscal o alguien más. Él subraya que una sentencia menor sería difícil de comprender para el público en general, y advierte que la estrategia de la defensa es arriesgada. Durante más de 6 meses, han intentado desacreditar a la policía, lo cual es muy peligroso.